gracias al Señor que nos permite este segundo día. Gloria al Señor para llevar a cabo, hermanos, la segunda enseñanza. Y decíamos ayer, ¿verdad?, que le pedíamos al Señor la dirección para las enseñanzas. Y hoy queremos hablar sobre una de las 7 iglesias, gloria al Señor, que encontramos en los primeros capítulos de Apocalipsis, de esta iglesia que había dejado su primer amor. Y es que, hermanos, ahora con lo que ha sucedido, lo que ha pasado sobre el asunto de esta pandemia, gloria al Señor, en algunas iglesias sufrieron, hermanos, una terrible enfriamiento espiritual, y algunos hermanos dejaron su primer amor. Y hoy las dificultades que hay en las iglesias para volver, hermanos, a retomar, gloria al Señor, ese sentir, hermano, gloria al Señor, de cada vida en la cual el Espíritu Santo, ¿verdad?, se paseaba, se movía en las iglesias, en las vidas de las personas. Y vamos a darnos cuenta, hermano, la situación en que hoy se está viviendo. Y si nos damos cuenta en la situación que estamos viviendo, nos debemos de preguntar: si Cristo viniera por su iglesia, la pregunta tan seria es: ¿será como así como estamos viviendo en estos tiempos? ¿Nos iremos con el Señor? Así que yo les invito que inmediatamente, gloria al Señor, vayamos a las Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículos del 1 al 7. Vamos a hablar sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia que había dejado su primer amor. Bendito sea el nombre de Cristo. Apocalipsis capítulo número 2, versículos 1 al 7. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando usted lo haya encontrado, glorifique el nombre del Señor. Dice la bendita palabra de Cristo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar, Dios mío, un día más ante tu divina presencia. Yo sé que tú estás aquí en este lugar. Yo sé que tu Espíritu Santo, Dios mío, se ha dejado sentir a través de la alabanza, Dios mío. Y es que cuando la iglesia, Señor, Dios mío, nos concentramos en la alabanza, Dios mío, el lugar, Dios mío, cambia, se transforma en otra atmósfera, en otro ambiente, Señor, donde tu presencia, Dios mío, se manifiesta y se mueve y se pasea, como cuando la palabra de Dios dice, Señor, y el Espíritu se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se tiene que estar moviendo en medio de una iglesia que te alaba, de
te damos, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Cuando sienten, hermanos, el Espíritu Santo en este lugar. La Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios está, hay libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una libertad, hermano, que usted no se quede callado, sino que usted glorifique el nombre del Señor. Hermanos, cuando hay libertad en el Espíritu, usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, santo. Y eso hace que el Espíritu de Dios permanezca en medio de nosotros. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis, en los dos capítulos, capítulo 2 y versículo, el capítulo 3, habla acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero yo quiero decirles, queridos hermanos, ¿qué representan, hermanos, las 7 iglesias en Apocalipsis? ¿Qué es lo que representa las 7 iglesias? Las 7 iglesias, hermanos, escritas y descritas en el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, son literalmente 7 iglesias que existieron en el tiempo del apóstol Juan. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? En la cual, hermano, el apóstol Juan escribía, hermano, estas cartas para cada una de las iglesias de Apocalipsis. Aunque se trataba, hermanos, literalmente de las iglesias en aquellos tiempos, también hay un significado espiritual, gloria al Señor, para este tiempo, para las iglesias. Y no solamente para la iglesia general, sino para cada uno, hermano, de los creyentes. Y el objetivo, hermano, que nos trae esta palabra, y el objetivo que tenía, hermano, en estas 7 iglesias, al escribir estas cartas para cada una de ellas, y en el tiempo actual, hermano, es que uno de ellos, de los objetivos de esta carta, era, hermano, en la cual podía comunicarse. El Señor, hermanos, le habla al apóstol Juan, y el apóstol Juan escribe y va escribiendo lo que, hermano, el Señor quería comunicarse con las iglesias en aquellos tiempos, en las iglesias del Apocalipsis. Gloria a Dios. El objetivo de esta carta era, hermanos, comunicarse con las iglesias existentes y también, hermano, al mismo tiempo suplir las necesidades que cada iglesia tenía en aquel tiempo. Segundo objetivo. El segundo objetivo, hermano, era revelar 7 diferentes tipos de individuos que existían dentro de la iglesia. Es decir, hermano, que a través de estas cartas que iban dirigidos para, hermano, para una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, era para revelar, hermano, los diferentes tipos de personas, de creyentes que hay dentro de la iglesia. ¿Esto qué quiere decir, queridos hermanos? Que no todos los que están en la iglesia vienen con el mismo objetivo. No todos los que estamos en la iglesia podemos decir que todos irán con el Señor, porque a través de la Biblia nos habla 2 diferentes tipos de personas: los que son trigos y los que son cizañas. ¿Cuál es usted, querido hermano? ¿Usted es trigo o usted es cizaña? La Biblia también habla de 2 tipos de creyentes. Habla de los que son ovejas, hermanos, y los que son cabritos. ¿Qué tipo, hermano, gloria al Señor, de persona es? ¿Usted es oveja o usted es cabrito? Uno es obediente, otro es desobediente. Otros se sujetan, otros no se sujetan. Otros aman, hermanos, a su pastor, y otro, hermano, pues no lo aman. Otros oyen a su pastor, porque dice San Juan, lo oyen y saben y lo reconocen y le siguen. Pero el otro tipo de personas ni lo oyen ni le siguen. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? El objetivo entonces era revelar, hermanos, en las 7 iglesias los diferentes tipos de creyentes dentro de las iglesias a través de la historia, y de esta manera poderlos instruir en la verdad. Porque hay algo que tenemos que entender, hermanos, que cuando hay tipos de personas de esta manera, hermanos, es por la falta de instrucción, por falta de enseñanza. Y muchas veces, hermanos, los que somos responsables, yo no digo que somos del todo,
Porque tanto hay responsabilidades nosotros como siervos del Señor, pero también está la otra responsabilidad que tiene la amada iglesia. Nosotros podemos llenarnos a ustedes de instrucciones, de enseñanza, de mensajes tras mensajes, pero si el creyente no lo recibe y en vez de aceptar la palabra y en vez de, hermano, en este caso, hermano, de quitar aquello que nos estorba, de aquello que no nos sirve, de agarrar la palabra, porque dice la palabra que la palabra de Dios está inspirada por Dios y es apto para instruir, para corregir, para enseñar, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. El tercer objetivo se dice que también era para usar las 7 iglesias para visualizar 7 diferentes periodos que tuvo, hermanos, la iglesia en la historia hasta en la actualidad. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Estos mensajes, hermanos, que Dios envió por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias, ubicadas, dice la Biblia, en Asia, a finales, hermanos, del siglo I después de Cristo. Ya que se considera, hermanos, que Juan escribió el Apocalipsis aproximadamente, hermanos, en el año 90 después de Cristo. Cuando el apóstol Juan, hermanos, escribió la mayoría de Apocalipsis, debemos de entender que Juan se encontraba en un lugar, hermanos, desterrado, en una isla llamada Patmos, en el mar Egeo. Y quiero mencionar que esta isla no es por lo que el nombre se nombra de que es una isla y que usted puede decir, no, pues el apóstol Juan estaba en playitas, no, aquí, en las playas, ¿verdad? Tomándose un coco, ¿verdad? Un agua de coco, bien frito. No, la isla de Patmos, hermanos, era, hermanos, donde iban todos los presos. Era una isla pequeña. Es decir que, hermanos, después de que el apóstol Juan fue librado de la muerte de una olla ardiente, fue llevado, hermanos, gloria al Señor, a ese lugar. Y ahí, aún en medio, hermanos, del sufrimiento, aún en medio, hermanos, del destierro, hermanos, ahí Dios le revela lo que iba a acontecer en aquellos tiempos. Y en estos tiempos, cuando alaban el nombre de Cristo. Es decir, que era una isla pequeña, aproximadamente 35 kilómetros cuadrados. Lo que dice, hermanos, gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor, la palabra de Dios actualmente, en el lugar a donde se encontraba, pertenece, hermanos, a Grecia. Juan recibió la revelación del Señor para las 7 iglesias, las que estaban en Asia. Recordemos, queridos hermanos, cuáles eran las 7 iglesias. Número 1, Éfeso. Número 2, Esmirna. Número 3, Pérgamo. Número 4, Teatira. Número 5, Sardis. Número 6, Filadelfia. Y número 7, Laodicea. Cada uno, hermanos, se dice que el tercer objetivo era para poder determinar los periodos de los tiempos de la historia de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos que tener, hermanos, un dato curioso. Tenemos que saber que Asia no es la zona geográfica que en la actualidad nosotros podemos conocer, sino que en aquel tiempo, hermanos, era la provincia de hermanos, gloria al Señor, de aquel lugar, hermanos, de los romanos en Asia, de lo cual Éfeso era la capital. Es decir, que Asia estaba en la zona que corresponde en la actualidad en el lugar de Turquía. El mensaje de Dios, hermanos, para su iglesia está resumido en 7 iglesias. Lo que dice, hermanos, gloria al Señor, en el versículo donde dice, ¿verdad? Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 ángeles, ¿qué significan? Y aquí vamos a interpretarlo. Los 7 ángeles que habla la Biblia se refiere a los 7 pastores, cada pastor que se encontraba en las 7 iglesias. La Biblia, hermano, lo interpreta como ángel. Los ángeles, los 7 ángeles que habla la palabra de Dios simboliza a 7 pastores. Los 7 candeleros simboliza las 7 iglesias.
Por eso cada hermano, cada iglesia o cada hermano, en este poder decirlo, cada pastor recibe también una advertencia. Gloria a Dios. Por ello, hermano, la palabra del Señor, debemos de entender entonces que los 7 mensajes eran para las 7 iglesias, abarcando en la totalidad, hermanos, en la iglesia del Señor. Pero comencemos de una vez hablando de la iglesia de Éfeso. Decíamos ayer, hermano, que Dios siempre nos va a ver lo bueno que hay en nosotros. Y va a reconocer siempre las virtudes que tengamos, las cualidades que cada una de las personas que tenemos. Dios reconoció, hermanos, las virtudes que tenía la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver algunas virtudes. Número 1, leamos lo que dice el versículo número 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Número 1, una de las virtudes, y probablemente usted se puede identificar el día de hoy con la iglesia de Éfeso, porque decíamos que otro de los objetivos es para, hermanos, ver hoy en día qué tipo de creyente eres en la iglesia. ¿Cuál de todos estos tipos de iglesias está aparentándose usted? Uno de ellos dice, una de las virtudes era una iglesia que trabajaba pacientemente para el Señor. No se rendía ni tampoco se desanimaba. Dentro de la iglesia hay personas que le gustan trabajar para la obra. Y son esas personas, hermanos, que siempre son activos y siempre están trabajando con una sonrisa, hermano. Para ellos es agradable servirle al Señor. Yo me he encontrado con personas que dicen, hermano, en el mundo me fanatizaba con el trabajo material, ahora me alegra y siento que cada vez que yo le sirvo a mi Señor, siento que soy una persona útil para la obra. Son personas que jamás se rinden, que jamás se desaniman. Probablemente tienes una de esas virtudes hoy en día, que te gusta participar en los trabajos, en cualquier cosa, sin importar, hermano, gloria al Señor, el costo, sin importar, hermano, el tiempo que puedes dedicarlo. Cada quien nosotros tenemos también cosas que hacer, hermanos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero también hay un momento en que tenemos que también apartar nuestro tiempo para trabajar. Gloria a Dios. Yo no sé si aquí, hermano Jacinto, canten esa alabanza, porque hay iglesias que no lo cantan porque tienen miedo del contenido, del valor de la alabanza, porque no es nada más cantar por cantar, hermano, sino visualizar el contenido de las letras. Hay una hermosa alabanza que dice: yo quiero trabajar por el Señor. No sé si aquí cantan seguido. Hay algunos que, aunque estén cantando la alabanza, ellos se quedan callados. ¿Saben por qué? Porque no les gustan trabajar. ¿Se da cuenta? La iglesia de Éfeso, en sus primeros principios, les gustaba trabajar arduamente. Ellos no se ponían a ver si el fulano no trabajaba. Las hermanas, hermanos, que son hermanos que tienen esta cualidad, son las mujeres que siempre les gustan trabajar en las ventas. No se ponen a ver si Martita, ojalá que no haya Martita aquí, si no me voy a meter en problemas. No se ponen a ver si Martita, no, es que no quiere trabajar, no se quiere unir con las hermanas. Es que la hermana, bueno, vamos a ir con la hermana Martita. Es que la hermana Martita no quiere hacer limpieza en el templo. Siempre se le pone y dice, ¿para qué va a hacer limpieza? Que con trabajo limpia su casa y va a limpiar el templo. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Una persona que le gusta trabajar en la obra de Dios no se pone a ver quién trabaja y quién no. Él dice, yo estoy dispuesto a trabajar para la obra, porque dice Colosenses, y todo lo que tú hagas, hágalo para el Señor y no para el hombre. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? 2. Era una iglesia que trataba de vivir en santidad y que no podía soportar a los malos. Gloria a Dios. Vivían, hermanos, una vida de santidad, hermanos.
Y la palabra santidad viene también del verbo consagrar. Es decir, hermanos, separarse del mundo para Cristo. Pablo decía en la Sagrada Escritura: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay una expresión que él también decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Lo viejo queda atrás, lo nuevo está por seguir hacia adelante. Amén. Es vivir en santidad. Pero ¿qué es vivir en santidad? Es apartarse, de todas las cosas del mundo. Y no solamente de las cosas del mundo, sino vivir en santidad, hermanos, es consagrar, hermanos. La Biblia nos habla en aquellos tiempos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de consagrar, hermanos, es que, y también en el Nuevo Testamento dice la Biblia, que apartaban, hermanos, gloria al Señor, a alguien para el servicio del Señor. Y no solamente eso, sino también, hermano, consagraban, hermanos, los utensilios para la casa de Dios. Y no solamente esto, cuando una persona, hermano, era consagrado, también, hermano, se consagraba en su vestimenta. Hay gente que dice, hermano, que solamente lo que a Dios le importa es el corazón. ¿Será que es cierto que a Dios nada más le interesa el corazón? La Biblia dice que la abundancia del corazón es lo que transmite, lo que abre la boca. Encontramos la Biblia, hermanos, que cuando hablamos en santidad también se refiere en la vestimenta. En la creación, cuando Adán y Eva pecaron, y para cubrir su desnudez, dice que cosieron hojas. Pero Dios no le gustó que estuvieran así. Sino que dice la Biblia que ahí, hermano, Dios hizo el primer sacrificio de animales para cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Amén. Luego lo encontramos, hermanos, a los que fueron, hermanos, apartados para consagrar sacerdotes, los de Aarón y su linaje. La Biblia dice, hermanos, que mandaron a hacer, hermanos, especialmente la vestimenta como debía de ser. Timoteo habla también sobre la vestimenta de la mujer y también del hombre. Vivir en santidad es apartarse de todas las cosas del mundo. Es decir, hermano, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que todos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Era una iglesia que vivía en santidad, era fiel con Dios, hermano. Y la Biblia dice: séme fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Amén, gloria a Dios. Ahora, pero dice la Biblia que no soportaban los malos. ¿Cuántos de los que están aquí son celosos y celosas? Pero no de esos celos que matan. Hay gente que son celosos en las cosas de Dios. Pero aquí hay una gran diferencia. Hay personas que son celosos en las cosas de Dios, que están diciendo: ay, que mira cómo viene vestido, no debería de vestirse así, es que está haciendo las cosas mal. Pero él no la vive. Se dice que es celoso en las cosas de Dios, pero él no lo transmite. Pero hay otro tipo de personas que son celosos porque tratan de cuidar, hermano, la obra, tratan de cuidar la familia, tratan de cuidar su vida espiritual. Y la iglesia de Éfeso, hermano, gloria al Señor, no soportaban, hermanos, a los malos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Número 3, era una iglesia que tenía conocimiento. Fíjese, es importante que la iglesia tenga conocimiento, hermano. Cada uno de ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, es importante que usted tenga conocimiento, porque la falta de conocimiento se perdió el pueblo, dice la palabra. Hoy tenemos que tener el conocimiento. ¿Cómo vamos a tener el conocimiento? Escudriñando las sagradas escrituras. Amén, gloria a Dios. Muchas de las personas malinterpretan el texto que dice: bueno, si a alguien le hace falta sabiduría, pídeselo a Dios. Hay gente que por eso no se preparan para predicar y dicen: no, pues a la mera hora yo nomás le digo: Señor, dame la palabra con que voy a predicar, a donde ponga mi dedo, y eso voy a predicar. A veces pensamos que con una varita mágica el Señor va a decir: ¡pum!, te doy el conocimiento. Tenemos que esforzarnos. Ayer decíamos que Dios pone su parte, pero también nosotros tenemos que esforzarnos. Amén. Y si la palabra de Dios y el mismo Señor nos está diciendo: escudriñen las sagradas escrituras, es porque hay una necesidad dentro de la iglesia. Le decíamos ayer, hermano, que hay creyentes que tienen 30 años de cristiano y no pasan de San Juan 11:35.
¿Qué dice San Juan 11:35? O no sabemos tampoco San Juan 11:35. Jesús lloró. Y pobre, siempre ponemos a Jesús a llorar porque decimos Jesús lloró y Jesús lloró y Jesús lloró. Pero de ahí no es el texto más corto, porque el texto más corto dice no matarás. Ese es el texto más corto, no matarás. Y estamos diciendo el mismo texto. Y la otra semana decimos el mismo texto. Y decimos el mismo texto. Y bueno, y hermanos, tuvimos 30 años para aprendernos diferentes textos bíblicos. Y que Jesús lloró, o no matarás, o en Dios haremos promesas. De ahí no pasamos. Esta iglesia tenía un conocimiento, es decir, que hermano, que una persona que llegase a visitar a los hermanos para hablar de las cosas de Dios, estos hermanos sabían perfectamente si esa persona estaba hablando la verdadera palabra de Dios, como debía de hablar. Hoy en día en la iglesia, hermanos, tenemos esa falta de necesidad. Puede venir cualquiera, subirse al púlpito y sin saber si verdaderamente está hablando la palabra de Dios, lo único que dice la iglesia es amén, 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 amén. En una ocasión, hermano, fui a una iglesia y le preguntaba a la iglesia cuántos mandamientos básicos encontramos en el libro de Éxodo 20. Y yo le decía, ¿verdad, hermanos, que son 20? Y decía la iglesia, amén, hasta en corito decía, amén, ¿verdad que son 20? Amén. ¿Se dan cuenta? Aparecen 10 mandamientos. La iglesia de Éfeso tenía conocimiento. Y no solamente conocimiento, sabía la doctrina. Sabía la doctrina. La iglesia muchas veces han torcido la doctrina de Cristo. Porque han permitido meter ideas humanas. Hay muchas veces que al creyente no le gusta la doctrina. Por eso dice Efesios 4:13. Hay creyentes que parecen niños fluctuantes, llevados por doctrinas y estratagemas de hombres. Porque hoy en día hay gente que ahorita lo que está buscando, fíjense, yo he conocido gente, es que dice, es que ya fui a la asamblea, fui a la iglesia de Dios, fui con los apostólicos, fui con los testigos, fui con los mormones, fui con los metodistas, fui con aquellos, y es que la verdad no he encontrado en la iglesia correcta. ¿Será que no he encontrado la iglesia correcta? ¿Será que las iglesias tienen el error o es esa persona que tiene el error? Porque hoy en día la gente busca ahorita el libertinaje. Busca lo más fácil, donde no le prohíban nada, donde le digan que todo es bueno. Pero verdaderamente, hermano, la iglesia poseía un conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles. Fíjense que en aquellos tiempos ya había una falsedad de falsos maestros, de falsos pastores y de falsos apóstoles. En Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de 5 ministerios. Dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. En aquellos tiempos estaban vigentes, activos, los 5 ministerios. Pero desde el momento que muere el último profeta y el último apóstol, 2 de esos ministerios, de esos 5 ministerios quedaron inactivos el día de hoy. Los que son apóstol y profetas. Todo ese montón que dicen ser apóstol, el apóstol Maldonado y estuvo Maldonado, y que el profeta tal y el profeta aquello, hermanos, no son apóstoles, no son profetas. Porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hermano, que en la Nueva Jerusalén, hermanos, hay 12 columnas. Y son los 12, hermanos, apóstoles. No hay más columnas. Si estuvieran activos hoy en día los apóstoles y los profetas, hermanos, había más de 12 columnas, hermanos. Hoy nos damos cuenta que solamente quedan 3. Los que son evangelistas, pastores
y maestros. Hoy el que quiera ser apóstol, hermano, hay un significado que significa enviado, servidor, gloria al Señor, y lo que hablábamos ayer de siervos. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dice, ellos sabían cómo descubrir quiénes eran y quiénes no lo eran. 4, era una iglesia que había sufrido por causa de Cristo y no habían desmayado. ¿Quién no ha sufrido en el Evangelio? Porque a veces el error gigante que dice, ven a Cristo y todos tus sufrimientos se van a terminar. Al contrario, se multiplican. Amén. Ser cristiano no es fácil. Porque si fuera fácil, las iglesias estuvieran llenísimas. Ser cristiano siempre es dificultoso. El Señor prometió ayudarnos y darnos cada vez descanso cuando sentamos cansancio. Es como cuando usted compra, hermano, bastante. Bueno, ahorita ya no dan bolsas, pero cuando daban bolsas, hermano, llevábamos como 20 bolsas en la mano, aunque no llevábamos nada de mercancía. Pero cuando llevaban cosas pesadas nos cansábamos por los brazos. ¿Y qué hacíamos? Bueno, nos parábamos tantito. ¿Para qué? Para descansar un ratito y para ver la coquita, ¿verdad? Y de ahí seguían ustedes caminando. Pero ya habían descansado. Esa es la expresión que dice la Biblia: venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aleluya. Él nos da descanso para vuestra alma. Bueno, ya descansamos. Ahora nos dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Aleluya. Era una iglesia sufrida por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero ese sufrimiento no les causó que desmayaran. Y había persecuciones en aquellos tiempos. Mataban a los cristianos, hermanos. Estaban otra vez, hermanos, haciendo un estudio, y hermanos, y sacrificaban a cristianos en el Coliseo romano, y lo devoraban aquellos animalitos, hermanos, feroces, hombres, mujeres y niños, por causa del Evangelio. Es decir, que durante la historia de la iglesia han habido muertes por causa del Evangelio. Por eso dice la expresión de la palabra: no tengas miedo quien mata el cuerpo, sino más bien tengamos el que mata el alma, y puede llevarnos y lanzarnos al fuego eterno. Ahora, queridos hermanos, si comparamos nuestras tribulaciones con las tribulaciones que tuvieron los siervos de Dios, no se comparan, hermanos. Pero ellos permanecieron, continuaron, no desmayaron. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que desmayar? ¿Por qué desanimarnos cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas en nuestra casa, cuando tenemos problemas con la pareja, cuando tenemos problemas, hermano, gloria al Señor, con los hijos, cuando sentimos que, hermano, la economía nos está faltando? Hermano, ¿por qué desanimarnos? Yo siempre le he dicho a la gente cuando toma esa determinación de irse de la iglesia, yo le he dicho: ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios que tú quieras darte la media vuelta? Cuando una persona quiere hacer eso, de dejar las cosas de Dios, entonces se da a conocer que esa persona simplemente quiere seguir a Jesús cuando todas las cosas van bien. Había en aquellos tiempos gente que le seguían a Jesús por enfermedades, por problemas, otros porque querían la salvación, pero otros nada más querían, hermano, llegar o seguirlo por la comida, porque había visto que con tantito multiplicaba para alimentarnos mucho. Gloria a Dios. Así hay gente que quiere seguir a Dios, pero en los momentos buenos. Y dice uno ahí: ¿qué chiste tiene? Si donde vamos a probar nuestra fe, nuestra fidelidad, es en los momentos difíciles. Amén. En los momentos de luchas, en los momentos de prueba, no hay que desanimarse. Gloria a Dios. Qué triste que en esta situación que hemos vivido y que aún todavía seguimos viviendo en el asunto de la pandemia, muchos se desanimaron. Yo en lo personal traté y me esforcé para que la palabra de Dios siempre llegara, hermanos, a los hermanos. Gloria a Dios. Tuvimos que utilizar las redes sociales para que esa palabra llegara a donde se encontraba, para que nadie podía decir que los abandonaron, Aleluya, Cristo. que ya no escuchaban, hermanos, el Evangelio. Y muchos de personas de otras iglesias me decían: pastor, gracias por esos mensajes transmitidos,
porque aquí en mi casita, aquí veía los mensajes, y eso fueron lo que hicieron que permaneciéramos fervientes en el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Por ello, queridos hermanos, no hay que desanimarse. 5, era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 2, verso 6. No se sabe a ciencia cierta quién eran estas personas llamadas nicolaitas o seguidores de Nicolás. Posiblemente por el significado del nombre, que la palabra Nicolás viene del Nico, que significa vencedor, y Laos, pueblo, es decir, que eran personas que vencían al pueblo, o que llevaban al pueblo o seducían al pueblo de Dios a vivir una vida de libertinaje, usando la salvación como excusa. Lo que decía hace un momento, hay iglesias que perdieron la doctrina y comenzaron a permitir muchas cosas, y hoy viven una vida de libertinaje. Pero bueno, seguían con las virtudes que el Señor veía a la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Acuérdense que una expresión de la palabra dice que si tenemos fe, tenemos que también mostrar ¿qué cosa? Nuestras obras. Amén. Porque si no tenemos fe, nuestras obras ¿qué son? Muertas. Ahora bien, esa expresión de la palabra, hermanos, para la iglesia era algo fuerte que el Señor le estaba diciendo en la condición de hermano, gloria al Señor, de la iglesia de Éfeso, cuando dice: yo conozco tus obras. El Señor comienza con una frase que nos debe de impactar. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente, hermanos, quiénes somos en realidad. Él conoce lo que pasa en la congregación. Él conoce lo que pasa, hermano, en nuestra vida. Él sabe qué es lo que pasa con nuestros pensamientos y con nuestras intenciones de nuestro corazón. Es decir, que el creyente puede engañar al pastor, puede engañar a los servidores, el hombre o la mujer, el joven puede engañar a su familia, pero al que no podemos engañar es Dios. Amén. Y Él nos conoce perfectamente, porque Él conoce nuestra verdadera vida, quiénes realmente somos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, verso 9: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién la conocerá? Amén, amén. Y Jehová dice: yo, el que escudriño los pensamientos y las intenciones de cada corazón. El Señor sabe perfectamente quiénes somos, si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. Es precioso saber también que Dios nos conoce, que no somos cualquier cosa, que no somos insignificantes para Él. Nuestras obras no pasan indiferentes para Dios, aunque nadie nos vea. Son vistas e importantes para el Señor, aunque los hombres no nos vean o no nos noten. Dios conoce nuestras obras. ¿Qué quiere darnos como enseñanza? Es que Dios conoce nuestras obras. El griego se puede traducir con hechos. Es decir, que no solamente debemos ser cristianos de palabras, no solamente debemos de ser cristianos de buenas intenciones, sino que debemos de ser creyentes con acciones. Santiago dijo eso, que ya no seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Algunos rasgos históricos de la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso era un importante centro religioso, era un centro cultural y era un centro comercial de Asia Menor. Era famosa esa ciudad de Éfeso por el templo dedicado a la diosa Diana. ¿Quién era la diosa Diana? Que también era conocida como también la Artemisa. Por los griegos se dice que era la diosa de fertilidad. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, versículo 8 al 10.
Gloria a Dios. En total, Pablo estuvo al frente de esa iglesia por 3 años. Hechos capítulo 20, verso 31. Por 3 años. La iglesia en Éfeso, mire hermano las ventajas que tuvo esa iglesia. Tuvo maestros y tuvo pastores. Por ejemplo, a Pablo. Era sorprendente la iglesia o los hermanos que pudiesen haber tenido la compañía del apóstol Pablo. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo tenía los 9 dones del Espíritu Santo? Y Pablo decía, hermano, era apóstol, pero había momentos que tenía que ser también como maestro, tenía que ser, hermano, gloria al Señor, como evangelista. Pablo, hermano, tenía un ministerio, hermano, sobrenatural. Dios lo usaba de una manera especial cuando se convierte, cuando el Señor lo toca. Esto nos enseña que nosotros tenemos, hermanos, que buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y luego la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Esta iglesia, hermanos, tuvo grandes maestros y grandes, hermanos, pastores. Le decía al apóstol Pablo, pero también tuvo a Priscila y Aquila. Y también tuvo a Apolos. La Biblia dice que era un hombre elocuente, sabio en las sagradas escrituras. Es decir, que esta iglesia tenía un gran privilegiazo de tener hombres de Dios. Yo no sé, hermano, gloria al Señor, el tiempo que ha habido esta iglesia, cuántos hermanos predicadores han tenido este lugar. Gloria al Señor. Pero vemos que la iglesia de Éfeso no le hacía falta maestros. No iban a decir, hermano, que la iglesia no le enseñaban. Como en una ocasión alguien, hermano, llegó y le dijo a una iglesia y le empezó a preguntar y le empezó a decirle, y en la iglesia, hermano, tuvieron grandes pastores, grandes maestros, y la iglesia decía, es que no sabemos qué cosa es eso, como cuando Pablo llegó a Éfeso, cuando le preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y esa iglesia tiene más de 50 años. Y como sabía que yo fui miembro de ahí, salí de ahí, me dice, oiga pastor, ¿a poco en la iglesia esto? Le digo, eso es mentira. Porque yo fui miembro ahí y recibimos grandes enseñanzas de grandes siervos, de grandes maestros. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos a veces los creyentes? Que tenemos tantas cosas aquí guardadas que no hay lugarcito para la palabra. Tenemos tantas cosas aquí en los pensamientos que no tenemos cabida en las cosas de Dios. Lo podemos escuchar los mensajes, las enseñanzas, pero saliendo de ahí, volviendo a nuestra casa, se nos olvida. ¿Se acuerda la parábola de uno donde habla de que llevaba el sembrador la semilla y un poco cayó entre el camino? Así pasa a veces en la iglesia. Recibimos la enseñanza, la palabra, pero nada más saliendo de la puerta del templo, de la casa de oración, como que se nos borra el cassette. Y ya no decimos, ¿qué cosa habla el hermano? Es más, ni siquiera nos aprendimos el tema de la enseñanza. Ni siquiera sabemos en qué versículo escogió para predicar. Es decir, entonces, hermano, gloria al Señor, esta iglesia, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, tenía, hermanos, y poseía grandes privilegios. ¿Cuánto alaba el nombre de Cristo? Pero ahora, esto era un antes. Existen 3 tiempos en nuestra vida, hermanos. 3 tiempos. Gloria a Dios. Pasado, presente y futuro. Pero también el pasado habla 2 cosas también. El pasado de la vida que teníamos en el mundo y el pasado de las cosas que probablemente hemos hecho en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Hasta ese momento el Señor le estaba diciendo las buenas virtudes, las buenas cualidades de la iglesia. Me imagino que la iglesia, cuando empezó a escuchar estas cartas, algunos como que subían el cuello,
se alegraban, pero nunca se imaginaban que después del elogio venía la llamada de atención. Cristo vive, aleluya. Porque el Señor les hizo comprender que nada es superior al amor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2 verso 4? Pero tengo contra ti. Esa expresión de la palabra del Señor hacia la iglesia era algo, hermano, en la cual la persona comenzó a tener miedo. Pero qué cosa de malo es de tener si ya me dijo el Señor que tengo esto, tengo aquello, tengo el otro. El Señor dice, pero tengo algo contra ti. A Éfeso se le llamaba una iglesia activa, por lo que acabamos de ver. Pero luego con el tiempo se fue apagando. Se dice que fue nombrada como la iglesia activa, pero ya sin amor. Éfeso tenía servicio, conocimiento, constancia, convicción, pero había dejado lo principal, lo más importante, el amor. Es lo que Pablo enseñaba en 1 Corintios capítulo 13, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal o como címbalo que respira. Por fuera se ve bonito, pero por dentro está hueco, está seco, que no tiene amor. Es decir, hermano, si no tenemos amor, nada somos. Es lo que dice 1 Corintios 13:2. Nosotros podemos tener mucho ministerio, podemos tener mucho conocimiento de la palabra, podemos tener muchos años en la iglesia, podemos tener muchas constancias, pero si hemos descuidado nuestro primer amor, no somos nada. Muchas veces decimos que la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, porque muchos dicen es que la iglesia de Éfeso perdió su primer amor, pero la palabra no dice que lo habían perdido, sino que lo habían dejado. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aleluya. La palabra perder es ya no tener determinado sentimiento o actitud. Una persona cuando dice que perdió algo es que realmente ya no tiene ningún sentimiento. A veces entre la pareja pasa eso. Hay parejas que siguen viviendo juntos, pero ya no con amor. Perdieron ese amor. Y muchas de las mujeres dicen: bueno, yo estoy con mi marido nada más por mis hijos. Nomás estoy esperando que crezcan para irme de aquí. Hay muchas mujeres que dicen: bueno, pues ya no lo quiero, ya no lo amo, pero es que me da para la comida. Hay mujeres que están ahí ya no por amor, porque están ahí porque no saben a dónde ir, no tienen a dónde ir. Dicen: pues me tengo que aguantar aunque yo no lo amo. Esto pasa también en el matrimonio cuando hablamos de la falta de amor. No solamente en las cosas de Dios, no solamente en la obra de Dios, sino también en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Y aquí, hermanos, esta enseñanza no solamente va a servir, hermanos, para recuperar el amor genuino que le teníamos a Dios por su obra, sino también para nuestra familia. Que no debemos de perder el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dejar viene de la palabra griego apiemi, que significa alejarse, separarse o alejarse de una persona o cosa, ya sea temporal o indefinido. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. El Señor no le estaba reclamando que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, pero sus corazones estaban lejos de Él. Así hay en las iglesias, porque ya hay gente que se acostumbró a una rutina: venir al culto, sentarse, cantar, escuchar el mensaje e irse a su casa, pero sin tener un sentimiento hacia con Dios. Cristo vive. Hay gente que ya se acostumbraron en esa vida, se acostumbraron en ese estilo de vida. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Aleluya.
Seguimos. Dejar el primer amor hacia Dios es descuidar nuestra relación personal con Dios. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. ¿Cómo podemos reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado, descuidado nuestra relación personal con el Señor? Y aquí vamos a ver, y usted se va a identificar qué cosa ha perdido usted en este tiempo, porque con esto del asunto de la pandemia y que se cerraron los templos, muchos perdieron, muchos se alejaron, muchos dejaron de hacer lo que antes hacían. Oraban, ayunaban, leían la palabra del Señor. Ahora ya ni ayunan, ya ni oran, ya ni leen. Otros dejaron de perseverar. ¿Qué dice Hebreos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándolos, porque sabiendo que el tiempo ya está más cerca. Cuando alaban el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo podemos identificar o reconocer cuando en nuestra vida hemos dejado o descuidado nuestra relación personal con el Señor? Número uno, pregúntese usted y respóndese usted: ¿hace cuánto que no nos quebrantamos en una alabanza? ¿Hace cuánto que ya una alabanza no le hace llorar? A ver, ¿cuántos de aquí somos llorones? A mí, a veces, hermano, cuando la alabanza, hermano, me llega hasta el corazón, me pongo a llorar más que mi bebé de 11 meses. Aleluya, Cristo vive. Sin importar el lugar donde está. ¿Quién dice que solamente hay que llorar aquí en la iglesia? Ojo, hay gentes que derraman lágrimas, pero lágrimas de cocodrilo. Gloria a Dios. De cocodrilos, pero no realmente de corazón. No quiere decir que solamente en la iglesia. ¿Cuántos han llorado en el centro de su trabajo? A mí me ha tocado que cuando voy manejando, hermano, pongo en el estéreo una alabanza, me llega y empiezo a llorar, porque esa alabanza me quebranta. Al hermano cantó una alabanza que siempre le digo al hermano Moy, que lo pongo, hermano, cuando oro, el de lléname, lléname. Eso no sé, hermano, que cuando me escucha, ya ven cuando a veces, hermano, se nos enchina la piel. Así hay alabanzas que me ponen. O cuando usted está alabando, querida hermana, ay, usted está alabando cuando Cristo venga en gloria. O una alabanza, hermanos, más lenta. Usted cuando viene a ver está llorando, porque esa alabanza tiene un mensaje. Yo siempre le he dicho a los músicos: oren, ayunen, porque la alabanza es fundamental también para la administración. Gloria a Dios. Había uno que dice: pero yo, ¿para qué si yo simplemente soy músico? Dios mío, la música y la predicación se llevan de la mano para llevar a una verdadera adoración y un quebrantamiento en el corazón de la persona. Por eso tenemos que buscar a Dios. Queridos hermanos, ¿hace cuánto tiempo ya no te quebrantas en una alabanza? 2, ¿hace cuánto que ya no sentimos que Dios, hermanos, nos habla con un sermón? ¿Hace cuánto siente que ya usted, ya Dios no le está hablando? A veces dice uno: ah, ahí te hablan, pero no dice: ahí nos hablan. Le decimos: ahí te hablan. Pero ya, hermanos, cuando perdimos esa relación con Dios personal, ese amor genuino hacia Él, hermanos, sentimos que ese mensaje no es para con nosotros, aunque esa palabra nos está diciendo nuestra condición en que estamos pasando. Tercero, ¿hace cuánto que no te interesa venir temprano al culto? Cuando era nuestro primer amor, hermano, veníamos tempranito. Si es posible, ¿cuánto, hermano? Media hora, 20 minutos antes. Y veníamos a estar hincados orando. Hoy llegamos 20 minutos después. Hay cristianos que así dicen: bueno, ahorita están dirigiendo, es que ese hermano tarda 1 hora. Voy a pasar que pase ya, que cuando falten 10 minutos ya para entregar el mensaje voy a ir. Y hay personas que se aparecen. Aleluya. Y hay personas, hermanos, que no guardan respeto hacia Dios, que vienen y no se ponen a orar. Inmediatamente ahí están parados. Y ojalá que canten. No cantan. Están ahí como estatuas. ¿Por qué? Porque han perdido ese amor, respeto hacia
identifico como el muchacho, hermano, que estaba noviando por primera vez, en la etapa del noviazgo. Aunque llueva, aunque relampaguee, aunque haya granizo, aunque no tenga dinero en el bolsillo, aunque no se haya bañado, pero él va. Le dice: mi amor, nos vemos a las 12, y llega 2 horas antes. ¿Cuántas alaban el nombre de Cristo? Pero cuando se pierde el amor, ya no quieren llegar a la casa. Ay, es que no quiero ver a mi esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha perdido ese amor. Así pasa con las cosas de Dios. ¿Hace cuánto no te interesa venir temprano? El salmista David decía en el Salmo 122:1: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Qué triste que usted, amada hermana, tenga que arrastrar a su esposo. Mi amor, lístate, no piensas ir a la iglesia. Ay, vayan ustedes. Adeléntese, ahorita voy. Qué tristeza, hermano. Cuando verdaderamente era la persona quien se alistaba temprano y ella estaba diciendo: alístense, chamaco, alístate, que vamos a ir a la iglesia. Y ahora ya no quiere ir. Ahora no tiene ese deseo de venir a la casa de Dios. Ahora ya no quiere venir a escuchar el mensaje. Ahora ya no quiere escuchar la alabanza. Alaben el nombre de Cristo. ¿Hace cuánto tiempo que no traes tu Biblia al culto? Hay personas que no les gusta traer la Biblia y tienen 3 Biblias en su casa. Es más, hasta coleccionan Biblia. Pero ninguno trae a la iglesia. Otro les gustaba traer siempre en la mano la Biblia. Ahora le dicen a la esposa: mi amor, llévate la Biblia. ¿Para qué? Para que no lo vean. A veces tenemos una mala costumbre como padres de traerle la Biblia a nuestros hijos. No, hermana, no haga eso. Enséñales que lo traigan. ¿Para qué se van a avergonzar de este libro? ¿Por qué nos vamos a avergonzar de las cosas de Dios? Todo aquel que se avergüence del Hijo, en aquel día el Hijo se avergonzará delante de su Padre. ¿Saben que cuando yo me convertí, me compré una Biblia del bolsillo? Este todavía está muy grande el sobre. Pero habían Biblias, hermanos, llaveros. ¿Por qué? Porque se me hacía fácil, hermano, meterlo aquí o acá. No tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Para que nadie me veía de la colonia ahí. Y si me encontraba: ¿a dónde va? Ay, voy por ahí. Iba yo a la iglesia. Hay personas que tratan de comprar una Biblia pequeña, pero prefieren comprar un celular grandísimo que ni entra en el bolsillo, para que todos lo vean. Es el reciente modelo que acaba de salir. Pero la Biblia, ¿por qué no decir, verdad? Este es el mejor. Trae estudio. Aleluya. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Hace cuánto que no tienes un momento a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo oramos antes de que comencemos con nuestras labores, con nuestros trabajos? Incluso hemos dejado de orar hasta para cuando vamos a comer. Antes orábamos hasta para los alimentos. Antes orábamos para salir. Antes orábamos en la madrugada. Antes de acostarnos orábamos. Ahora ya no le queremos dar un lugar a Dios, porque estamos tan ocupados las 24 horas. Ya no queremos darle ese tiempo para con Dios. Una ocasión yo le decía a la iglesia: tú apartas tu 10ª parte de la economía, pero ¿cuánto apartamos la 10ª parte de nuestro tiempo? Si son 24 horas, si le queremos apartar el 10% de nuestro tiempo, ¿cuánto sería, hermano? 2 horas y 40 minutos. Esas 2 horas y 40 minutos nos da tiempo, hermano, durante todo el día a orar, cantar unas alabanzas y venir a la iglesia. Pero a veces ya no le queremos dar
Y siempre la excusa, es que no me da tiempo. Hay una reflexión, hermano, que dice, quise orar antes de salir, pero no me dio tiempo. Quise hablarle a mis hijos de la palabra de Dios, pero no me dio tiempo. Quise orar cuando estábamos en los alimentos, pero no me dio tiempo. Quise hablarle de la cosa de Dios a mis compañeros del trabajo, pero no me dio tiempo. Quise leer las Sagradas Escrituras, pero no me dio tiempo. Quise ir a la iglesia, pero no me dio tiempo. Ahora la muerte te sorprendió. Gloria a Dios. Y estás delante de la presencia de Dios. Y se escucha una voz que decía, quise anotar tu nombre en el libro de la vida,